Hola a todos, sean muy bienvenidos, ¿verdad? A esta nueva jornada de webinar, en esta oportunidad de lo que es el sistema de canalización Cablofil. Me presento, mi nombre es Ignacio Guerrero, formo parte del equipo de capacitación de Legrand Viticino Chile. Y como les decía, nos reunimos nuevamente, ¿verdad? Otro día lunes, ¿cierto? Cumpliendo lo que es este ciclo de canalizaciones, como les decía, en esta oportunidad de lo que es el sistema de canalización Cablofil. Aprovecho de saludar ahí quienes nos están escribiendo, ¿cierto? A través del chat. Guillermo, Patricio, Leonel, Sergio, Sebastián, Juan Carlos, Patricio, Cristian, Manuel, Ismael. Muy feliz de saludarlos, muy feliz de estar acá también con ustedes, como les decía, en esta sesión de día lunes, empezando la semana, ¿cierto? Con lo que es la continuidad de lo que sería el ciclo de canalizaciones. Si mal no recuerdan, nos reunimos ya, ¿cierto?, el lunes pasado con lo que fue el sistema de canalización de LP, donde pudimos ver este tipo de canalización plástica, ¿cierto?, estos distintos tipos de bandejas, de molduras, lo que componen este sistema de LP, ¿verdad?, para dar paso a lo que hoy sería, ¿cierto?, este sistema de canalización Cablofil que vamos a estar desarrollando durante el día de hoy. Luego daríamos paso, ¿cierto?, a lo que es la próxima sesión de lo que es la tubería de conduit flexible, ¿verdad? El lunes 15, ¿cierto? Y para finalizar ya este ciclo, habiendo ya pasado por todos estos distintos tipos de webinar, finalizaríamos con lo que es el webinar de ductos de barras, el día lunes 22 de julio. Así que les recuerdo que a todos aquellos que completen, ¿cierto?, lo que es el ciclo completo de canalizaciones, van a poder optar, ¿cierto?, a este diploma agendado por el Departamento de Capacitación, ¿verdad?, con las horas que pasaron capacitándose con nosotros. La condición es, ¿cierto?, que tienen que haber asistido, ¿cierto?, a los 4 webinars que componen este ciclo. Don Semel me pregunta ¿debe retirarse antes? ¿Es posible que me envíe la encuesta? Claro, don Semel, yo se la envío por correo, no hay problema. Muy agradecido ahí por su comentario. Fabiola nos comenta que la vez pasada tuvo problemas y no pudo escuchar y tampoco descargar. Fabiola, le comento a usted y a todos los demás que nos estén viendo, ¿cierto?, que todos estos webinars que componen los distintos ciclos que nosotros realizamos, luego son cargados a YouTube, de donde van a poder, ¿cierto?, ver el contenido, ¿verdad?, de manera síncrona, las veces que ustedes quieran, a los tiempos que ustedes lo requieran. Eso con lo que sería, ¿cierto?, para empezar este ciclo de canalizaciones. Antes de poder comenzar, ¿cierto?, con lo que es la presentación, voy a recordar un par de cosas, ¿verdad?, de lo que es esta plataforma, ¿verdad?, ClickMeeting, que nos presta servicio. A continuación voy a activar lo que es el modo de preguntas y respuestas, ¿verdad?, para que todos aquellos que quieran, ¿cierto?, hacer una pregunta durante lo que es el transcurso de la presentación lo puedan hacer, ¿cierto? Ustedes pulsan este botón de preguntas y respuestas que les sale ahí en las opciones del chat y van a poder, ¿cierto?, el comentario que ustedes quieran hacer va a quedar remarcado, ¿cierto?, en este color resaltado en color celeste, para que así no quede perdido, ¿verdad?, entre el resto de los distintos mensajes. Aquellos que hayan tenido problemas, ¿cierto?, con lo que es el audio o de repente se les quede pegada la imagen, les recomiendo que prueben con otros navegadores, puede ser Google Chrome, ¿verdad?, Mozilla Firefox, y si ya no les funciona, actualicen, ¿verdad?, y así puedan poder tener continuidad con lo que es la presentación. Así que nuevamente, para quienes se hayan integrado, ¿verdad?, me presento nuevamente. Mi nombre es Ignacio Guerrero, ¿cierto? Soy Product Manager acá en Legrand y también formo parte del equipo de capacitación. ¿Ok? Y la jornada que nos convoca el día de hoy, canalización tipo canastillo, ¿verdad?, Cablofil. Una solución que vamos a abordar, ¿cierto? Pablo pregunta si verán la presentación en PDF. Afirmativo, Pablo, durante la presentación voy a dejar, ¿cierto?, una opción habilitada en la parte superior de la pantalla para que puedan, ¿cierto?, descargar lo que es la presentación. De hecho, hagámoslo de inmediato para que puedan, ¿cierto?, mantener lo que es la presentación. Así cada uno de ustedes pueda tener la verdad y poder revisar, ¿cierto?, el contenido
las veces que ustedes quieran. Así que si me dan un segundo, yo voy a dejar, ¿cierto?, activa la opción ahora mismo de lo que es descargar la presentación. Así que debería visualizarte, ¿cierto?, en la parte superior de la pantalla para quienes estén desde el teléfono. Lo voy a dejar por el chat también para que puedan, ¿verdad?, descargarlo ahí a través de lo que es WeTransfer. Así que les recuerdo, pueden hacer descarga de la presentación en la parte superior de la pantalla, y aquellos que se encuentran, ¿cierto?, desde algún otro dispositivo electrónico, acabo de dejar el link en lo que es el chat para que también puedan descargarlo. Así que en honor al tiempo, ¿verdad?, para que podamos, ¿cierto?, repasar todo lo que es el contenido que está preparado para el día de hoy, vamos a comenzar. Les comentaba que hoy vamos a estar viendo, ¿cierto?, lo que es esta solución, ¿verdad?, el canastillo, ¿verdad?, el canastillo Cablofil, ¿cierto? A lo largo de la presentación, ¿verdad?, vamos a ver lo que es Cablofil, lo vamos a definir. Después vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿cierto?, el RIC 4 acerca de este tipo de soluciones, ¿verdad? Los beneficios que ofrece este tipo de canalización respecto a soluciones tradicionales, ¿verdad? Todo lo que es el portafolio en cuanto a lo que son los componentes de la oferta, para ya luego dar una finalización a lo que es la presentación. Entonces, introducción a Cablofil, ¿verdad? Esta solución, ¿verdad?, pensada para la distribución de los conductores, ¿verdad? Recordemos que también es un sistema de bandeja portaconductor, en este caso tipo canastillo, ¿cierto? La vez pasada, en el webinar anterior, vimos que eran bandeja portaconductores, ¿cierto?, de tipo liviano, plástica. En este caso es una solución metálica. No alcancé a tenerles, ¿verdad?, una muestra de lo que es Cablofil, pero les voy a mostrar un pequeño video, ¿verdad?, para que podamos ver, ¿cierto?, qué es lo que es capaz de hacer este tipo de solución, qué es lo que nos permite, hasta dónde podemos llegar con ella, ¿cierto? Y como les decía, es una solución pensada para la distribución de los conductores, ¿verdad? Podemos llevar potencia, datos, nos ayuda a alimentar procesos, ¿verdad?, llegar a equipos. Así que, como pueden ver aquí, yo aquí les dejé la imagen, voy a activar mi puntero. Les dejé la imagen de cómo es el canastillo, ¿cierto? ¿Dónde lo podemos encontrar, verdad? Así que esta solución, como yo les dejé acá, ¿cierto?, nace de esta necesidad de poder distribuir el cableado, ¿verdad?, ya sean fuerzas, datos, como lo hemos visto, ¿cierto?, en el interior, exterior, en distintos recintos. Yo aquí siempre hago una recomendación, no sé si recuerdan, en el webinar anterior también lo dije, y es algo que siempre me gusta dejar un poco claro, marcado, ¿cierto?, de que siempre hay que conocer muy bien la instalación donde nosotros nos vamos a desempeñar, el ambiente donde vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque para cada ambiente, ¿cierto?, para cada instalación existe una solución, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante mantener lo que es el conocimiento de dónde vamos a estar, ¿cierto?, cuál va a ser nuestro campo de trabajo para poder elegir, ¿cierto?, la solución adecuada, la canalización adecuada, ¿cierto? Entonces, continuando, ¿verdad?, este tipo de solución, canastillo, Cablofil, ¿cierto?, nos permite canalizar de manera mucho más conjunta, ordenada y segura los conductores. Como pueden ver aquí, el haz de paquete que vamos llevando aquí, ¿cierto?, vemos que bajamos aquí, después estamos repartiendo, ¿cierto?, en dos troncales, y de manera mucho más segura, ordenada y conjunta. Esta es una solución que ya lleva mucho más de 30 años, ¿cierto?, en el mercado, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la soportación del cableado eléctrico, también muy presente en lo que son las telecomunicaciones, muy versátil y además nunca dejando de lado lo que es la seguridad. Vamos a verlo también, ¿cierto?, en profundidad, el por qué yo les hablo de versatilidad y seguridad. Aquí yo les dejé este número, ¿cierto?, de más de 263 millones de metros instalados en el mundo. Este es un número que hay que actualizar, ¿verdad?, porque ya es mucho más que eso. Está presente también a lo largo de más de 60 países, ¿cierto?, lo que es este tipo de solución. Pero ahora, ¿qué es Cablofil, cierto? Esta es una bandeja, como hemos estado hablando, ¿cierto? Esta bandeja, con la misma forma que podría tener, ¿cierto?, lo que vimos de la DLP, ¿verdad?, está compuesta de este enramado, ¿cierto?, de acero, como pueden ver acá, ¿cierto?, que están electrosoldados, ¿cierto?, que posee un borde de seguridad. ¿Qué pasa? Al ser una canalización metálica, ¿cierto? Imagínense si el borde considerara alguna rebaba o en algún momento, quizás en obra, cuando se está almacenando el material, lo movimos, se peló, generó, ¿cierto?, algún pequeño canto dentro de lo que es el borde. Y al momento de estar trabajando, estamos alambrando lo que es la canalización y algunos de los conductores sufrieron daño en su chaquetilla. Entonces, al ser una canalización metálica, podría poner en riesgo, ¿cierto?,
nuestra instalación y también a la gente que compone la instalación. Así que por eso presenta este borde de seguridad, ¿cierto? Este borde que está pensado para evitar dañar el revestimiento o la chaquetilla de lo que son los conductores, ¿cierto? Es un sistema mucho más versátil, rápido, al considerar lo que son sus uniones, ¿cierto? De unión rápida, fijaciones también de unión rápida, que nos proporcionan, ¿cierto?, este gran desempeño, nos aseguran continuidad eléctrica, ¿verdad? Y además, nunca dejando de lado lo que es el desempeño mecánico. Recordemos que vamos a llevar peso, muchas veces bastante dentro de este tipo de canalizaciones, como podemos ver aquí en este haz de paquete, ¿cierto? Así que, como les decía, un sistema muy versátil, ¿cierto?, que nos permite poder adaptarnos también a lo que es la instalación donde nos encontremos trabajando, ¿cierto? Ahora entrando un poco, luego de haber definido ya lo que es la canalización como tal, ¿cierto? Entramos ya en normativa, ¿verdad? Una solución que está publicada, ¿cierto? En lo que es el RIC número 4. Recordemos, el RIC que rige todo lo que son canalizaciones y conductores, ¿cierto? Dentro de la norma chilena de la electricidad. En específico, lo vamos a encontrar en el apartado 7.12, ¿verdad? Donde nos establece conductores en canastillos portaconductores, haciendo una gran diferencia entre la norma anterior, la NSH 4-2003, ¿cierto? Y este RIC 4. Anteriormente, la canalización canastillo, en este caso el cablofil que estamos abordando, no entraba como una solución, ¿cierto?, específica o presente dentro de lo que era la norma. Entonces, ¿cierto?, había que estar tomando elementos de la escalerilla, de la bandeja, pero ahora ya, ¿cierto?, en este RIC 4 lo podemos encontrar como una solución, ¿verdad?, en este punto que yo les mencionaba, 7.12, donde podemos encontrar esta solución, ¿cierto? Así que 7.12 del RIC número 4 vamos a encontrar todo lo referente a lo que es el canastillo portaconductores. Así que ahora les voy a presentar lo que es la definición según lo que establece este RIC número 4, ¿cierto? Donde nos dice que los canastillos portaconductores, ¿verdad? Son estos soportes que yo les comentaba, este entramado, ¿verdad? De alambres de acero o acero inoxidable, ¿cierto? Que están soldados o electrosoldados, ¿cierto? En sus puntos de unión, formando esta malla, este entramado que podemos ver aquí, ¿verdad? Este que vemos aquí a continuación. ¿Y qué nos permite, cierto? ¿Qué nos permite este enramado? Nos permite generar esta gran malla, ¿cierto? Que una vez se pliega, adquiere esta forma, ¿verdad? De canastillo, ¿verdad? Esta forma que podemos ver aquí, donde al interior, ¿cierto?, se encuentran canalizados todo lo que son los conductores. Esta puede ser de material de acero, ¿verdad? Como vimos, acero inoxidable también, galvanizado en caliente, electrocincado, entre otros. Como podemos ver aquí, electrocincado, galvanizado en caliente, acero inoxidable 316L y 304L. Y más adelante, ¿cierto?, les voy a mostrar una nueva terminación con la que nosotros como fabricante contamos también. Así que eso con lo que es la definición, ¿cierto?, de lo que establece la norma, ¿cierto?, el RIC 4. Raúl pregunta si es que alguien puede dejar, pero claro, Raúl, te lo comparto inmediato. Lo voy a dejar aquí de nuevo en el chat. Lo voy a dejar como un mensaje fijado, así que ahí cualquiera que entre al chat va a poder ver lo que es el link para poder hacer descarga de la presentación. Entonces, ¿cierto? Vimos cómo lo define la norma, ¿verdad? Vimos cuáles son sus terminaciones en las que las podemos encontrar. Y no sé si también recuerdan esta tabla de características mínimas que yo les presenté, ¿cierto?, en lo que era bandejas y molduras del sistema DLP. En el caso, ¿cierto?, del cablofil, del canastillo portaconductores que estamos viendo, también aplica esto que es esta tabla de características mínimas que tiene que cumplir esta solución, ¿verdad? Las mismas también, resistencia al impacto, en este caso encontramos 5 Joule, lo que sería expresado en fuerza, ¿verdad? Temperaturas mínimas, máximas de instalación y servicio, ¿cierto? Y ahora entramos, ¿cierto?, en lo que son las propiedades eléctricas. No sé si recuerdan, pero anteriormente no aseguraba una continuidad eléctrica, ya que era un sistema de canalización plástico. En este caso, al ser, ¿cierto?, una canalización metálica, debe tener propiedades eléctricas. En este caso, nos debe asegurar continuidad eléctrica y también un grado de aislación. En cuanto a lo que es la resistencia a la propagación de la llama, encontramos que no es una solución que sea propagadora, ¿ok?
Vamos a ver también los distintos ensayos a los que se somete, ¿cierto?, este tipo de canalización, en específico el ensayo de lo que es la resistencia al fuego. ¿Ok? Y al igual, ¿cierto?, que en la presentación anterior del día lunes, también, ¿cierto?, encontramos esta nota, que la voy a leer textual, ¿verdad? Nos dice que el cumplimiento, ¿cierto?, de las características o, ¿verdad?, que estén realizadas, ¿cierto?, por los protocolos de análisis y o ensayo de seguridad se estén definidos, ¿cierto?, por la superintendencia, y nos dice que en ausencia de esto se debe aplicar la norma IS 61537, recuerden esto, IS 61537, que establece estos protocolos de análisis o ensayo, además de características constructivas, ¿cierto?, que tiene que tener este tipo de solución. Ellos son los que fijan, ¿verdad?, ciertas capacidades, el grado, la cantidad de milímetros que debe asegurar en los tramos de unión, ¿verdad?, la capacidad, ¿cierto?, de soportación del peso que podemos encontrar. Todo esto definido según la ISE, ¿cierto?, 61537. Si mal, no sé si lo recordarán, ¿verdad?, del webinar anterior, pero en el caso de las bandejas y molduras de tipo liviana, también encontrábamos esta tabla que también hacía cierta alusión a lo que era la norma ISE, en el caso anterior, la 61084-2-1, pero a modo de lo que es esta solución en específico, de lo que es el canastillo portaconductor, es la ISE 61537, ¿ok? Recuerden eso. Seguimos avanzando. ¿Qué más nos dice? Nos dice, ¿cierto?, en su punto 712.3, que la instalación de estos canastillos portaconductores serán aplicables todas las exigencias contenidas en la sección 711 precedente, con las excepciones indicadas en los puntos 7.12.4 de este siguiente pliego. ¿Por qué dice que también son aplicables, ¿cierto?, las exigencias contenidas en la sección anterior, en el caso de la 7.11? Recordemos que en la norma anterior, ¿verdad?, yo les comentaba que esta solución como tal no existía con un apartado en específico, ¿verdad? No la podíamos encontrar, ¿cierto?, con un itemizado en particular para ella. Entonces se tomaban elementos, ¿cierto?, de la escalerilla, ¿verdad?, se tomaban elementos de la bandeja, y en este caso, ya en el RIC 4, ahora como tal lo podemos encontrar en el punto 712, pero además nos dice, ¿cierto?, que también se siguen tomando elementos de lo que es la sección precedente, ¿verdad?, con otro tipo de solución que comparten elementos, ¿cierto?, en común. Es por ello que podemos encontrar, ¿cierto?, la escalerilla, ¿verdad?, la bandeja ranurada, entre otros tipos de sistemas de canalización con sus distintos sistemas de soportación. Ahora, si entramos, ¿cierto?, al punto que nos dice que se exceptúan de estas disposiciones, encontramos el punto 7.12.4, ¿cierto? Es un gran punto. Luis nos dice que las láminas se ven en blanco. Luis, te recomiendo, ¿cierto?, quizás actualizar tu navegador. No sé si por el chat me podrían confirmar si es que pueden ver bien. Ya, ok. Muchas gracias por la confirmación, Luis. Te recomiendo, ¿cierto?, actualizar lo que es tu navegador, quizás volver a entrar nuevamente para poder visualizar de mejor manera lo que es el contenido. Entonces, como les decía, este gran punto, ¿verdad?, que abarca micropuntos dentro de él. Aquí yo les dejé el punto, ¿cierto?, central, el extenso, pero lo podemos desglosar, ¿cierto?, en estos 4 puntos. En primera instancia nos dice, ¿cierto?, que el conjunto, recordemos que hablamos del sistema, ¿cierto?, de canalización cuando consideramos el global, no solo el tramo de canalización, sino que los accesorios, ¿cierto?, de unión, soportación. Ahí hablamos del sistema de canalización. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice que canastillos, portaconductores, ¿verdad?, con sus accesorios, tanto de unión como de soporte, deben formar, ¿cierto?, un conjunto eléctricamente continuo. Como yo les comentaba, ¿cierto?, es muy importante asegurar esta continuidad eléctrica al ser una canalización metálica, ¿cierto? Y además nos dice que al asegurar este conjunto eléctricamente continuo, debemos asegurar una resistencia máxima de 5 miliohms, ¿ok? Todo esto nuevamente, ¿por quién? Según la IEC 61537. Vamos a hacer un desglose punto a punto un poco más adelante. Luis pregunta si enviarán la PPT. Luis, tanto en la parte superior de la pantalla como fijado en el chat, puede encontrar el link de descarga para poder hacer descarga de la presentación. También nos dice, ¿cierto?, que todas las partes
metálicas del sistema, recordemos que es una canalización metálica, deben estar conectadas, ¿cierto?, a un conductor de protección cada 3 metros, ¿ok? Así asegurando lo que es la continuidad eléctrica, ¿cierto?, de todo el tramo de la canalización. Recordemos que esta es una canalización metálica, ¿cierto? Entonces, así podemos asegurar lo que es la continuidad eléctrica. Que además nos dice también este punto que debe existir, ¿cierto?, esta conexión equipotencial de tierra donde todo este tramo de canalización debe estar unido mecánicamente, ¿cierto?, a tableros u otros sistemas de canalización de los cuales provenga o de los cuales continúe, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, nos deja una tarea a nosotros los fabricantes que nos dice que nosotros como fabricantes, esto es un punto que está expreso en la norma, debemos asegurar, ¿cierto?, mediante pruebas de laboratorio, la compatibilidad, la contribución, perdón, positiva de la compatibilidad electromagnética o SEM de la instalación, ¿cierto? Y por ende también su resistencia al fuego según lo que es la E90 de la normativa alemana DIN 4102-12, ¿verdad? Eso también lo vamos a desglosar más adelante. Entonces, partiendo, ¿cierto?, por lo que es el punto de la continuidad eléctrica, ¿verdad? Esta resistencia máxima que tenemos que asegurar, nos dice, ¿cierto?, que todo el sistema debe formar este conjunto que debe ser eléctricamente continuo, ¿cierto? Y debemos asegurar esta resistencia máxima de 5 miliohmetros. ¿Qué ventajas nos trae asegurar esta excelente continuidad eléctrica, ¿verdad? Que nos garantiza, ¿cierto?, la seguridad de las personas. Yo les comentaba, ¿cierto?, que es muy importante que al ser una canalización metálica, nosotros mantengamos un correcto sistema puesta a tierra, además de asegurar la continuidad entre los distintos tramos. También nos previene ciertos riesgos de electrocución. Contribuimos, ¿cierto?, a este buen desempeño electromagnético, ya que cualquier corriente parásita, ¿cierto?, o ruido generado por algún disturbio que esté generando algún cable de fuerza, puede ser disipado, ¿cierto?, mediante estas corrientes de ruido. Como pueden ver aquí en la imagen, ¿cierto?, sin unión, sin garantizar esta continuidad eléctrica, representamos un peligro. Habiéndolo unido mecánicamente, ¿cierto?, aseguramos la continuidad eléctrica y además esta resistencia que nos establece, ¿cierto?, según las uniones, los puntos de resistencia máxima de 5 miliohmetros. Pero ¿qué nos dice, ¿cierto?, Cablofil? Vimos que la norma, ¿verdad?, nos establece 5 miliohmetros para uniones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cablofil como solución, ¿verdad?, como canastillo, nos dice que se limita a sí mismo a 0,82 miliohmetros, muy por debajo de lo que nos establece la norma en cuanto a lo que debe ser la resistencia máxima. ¿Ok? Seguimos más adelante entonces con lo que es este punto de la red equipotencial de masa, ¿cierto?, donde nos establece que durante todo el tramo de la canalización, al menos cada 3 metros, ¿cierto?, debe estar la canalización, el conducto, el canastillo, ¿cierto?, unido o conectado a este conductor de protección cada 3 metros, ¿cierto?, para poder asegurar lo que es la continuidad eléctrica en toda la extensión del recorrido del canastillo, ¿cierto? Y además de establecer, como pueden ver aquí, yo les dejé un par de imágenes, que debe estar unido mecánicamente, ¿cierto?, a tableros, a sistemas de canalización de los cuales prevengan o continúen, como podemos ver aquí, estamos mecánicamente unidos a lo que son los tableros, ¿cierto?, para poder así asegurar esta red equipotencial de masa. ¿Qué nos permite esto, cierto? ¿Qué ventajas nos conlleva, nos trae? Que funcionamos, ¿cierto?, a la larga como un sistema que nos permite evacuar, ¿cierto? Evacuar estas corrientes de falla que puedan presentarse o estas corrientes parásitas, poder llevarlas a tierra. Además, ¿cierto?, de lo más importante, proteger a las personas, ¿ok? Y además también un punto importante, nos permite mejorar la compatibilidad electromagnética de la instalación. Juan Vega pregunta, unido con perno. Juan, vamos a ver el accesorio en específico un poco más adelante cuando entremos en el portafolio del sistema de unión, ¿cierto?, de este conductor para poder fijar lo que sería el conductor de protección a lo que es la solución del canastillo. Lo vamos a ver cuando entremos, ¿cierto?, al portafolio como tal. Y además, si no mal recordamos, nos dejaba, ¿cierto?, esta norma un punto a nosotros los fabricantes, ¿verdad? Y nos establecía, ¿cierto?, que debíamos nosotros como fabricantes demostrar mediante pruebas de laboratorio, no con un certificado ni registrándolo mediante algún... Rayen nos pregunta si puedo repetir qué pasaba a los 3 metros. Sí, claro, Rayen.
la norma nos establece que debe existir, para poder asegurar, ¿cierto?, la correcta continuidad eléctrica, ¿cierto?, a lo largo de todo lo que es el tramo de la canalización metálica, al menos cada 3 metros debe estar conectada la canalización, ¿cierto?, a un conductor de protección, cada 3 metros, ¿ok? Eso con el punto para poder asegurar, ¿cierto?, la continuidad eléctrica. También, ¿cierto?, volviendo al punto, nos dejaba, como les decía, no por nada, no hay problema, nos dejaba, ¿cierto?, esta tarea a nosotros los fabricantes, donde nos establece que mediante pruebas de laboratorio, ¿cierto?, debemos asegurar o demostrar la compatibilidad electromagnética positiva que presenta, ¿cierto?, la canalización a lo que es la instalación, ¿verdad? Yo aquí les dejé 2 gráficos, como pueden ver, y este esquema del fenómeno de electromagnetismo que se genera, donde encontramos una fuente. ¿Qué vendría siendo esta fuente, verdad? Esta fuente podría ser lo que sería un conductor de fuerza, ¿verdad? Que vamos a recordar genera un campo electromagnético, ¿cierto? Y que encuentra en esta canalización metálica un acoplamiento o un medio ideal. ¿Por qué? Porque la canalización, ¿cierto?, lleva esta fuente que genera este campo electromagnético, que a través de la misma canalización genera un acoplamiento que termina, ¿cierto?, afectando a una víctima, que en este caso podría ser, ¿cierto?, un conductor de control, de datos, ¿verdad? Entonces, este campo lo afectaría y estaría impidiendo quizás que entregue los valores que debería estar entregando normalmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como fabricantes? En este caso, se hizo este ensayo de laboratorio, ¿verdad? En conjunto con lo que es Prysmian, ¿verdad? Este fabricante de conductores, donde se testeó lo siguiente. Como pueden ver, en el gráfico de la izquierda, encontramos potencia versus frecuencia. ¿Qué pasa? Tenemos el conductor desnudo, ¿cierto? Perdón, tendido al aire libre, y podemos ver, según la potencia que lleva, la frecuencia que va a alcanzar, ¿verdad? En la línea roja. Eduardo pregunta, ¿siempre la tierra desnuda va en el interior del canastillo o no necesariamente? Eduardo, aquí nosotros presentamos, ¿cierto?, el accesorio que te permite llevarlo adosado a lo que es la canalización, no por dentro de la canalización. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como les comentaba, encontramos, ¿cierto?, este conductor tendido al aire libre y vemos cómo se funciona en base a la potencia versus la frecuencia que está generando. Luego encontramos soluciones tradicionales, ¿cierto?, como bandeja ranurada, podemos ver su desempeño con la línea verde. Luego, la misma bandeja, ¿cierto?, lisa, con tapa, vemos cómo se desempeña. Cablofil, en este caso sin tapa, y ya luego cablofil con tapa. Vemos cómo la frecuencia disminuye en base a la potencia que está generando este conductor, ¿cierto? Y ya, si nos centramos, ¿cierto?, en el gráfico del lado derecho, podemos ver las perturbaciones que van a existir en el cable y la frecuencia generada también. En este caso, encontramos, ¿cierto?, un conductor de fuerza, como pueden ver, unido, ¿cierto?, a lo que sería, o muy cerca, ¿verdad?, de lo que sería un conductor de datos o control, y vemos cómo se dispara esta perturbación en el gráfico. Pero luego, si existe el mismo conductor de fuerza y el de datos o control, lo que sea, a una distancia de 30 centímetros, vemos que ya la perturbación decae. Pero ahora, si este mismo conjunto de conductores se encuentran, ¿cierto?, con esta separación, o no necesariamente con la separación, dentro del sistema, ¿verdad?, de cablofil, con una correcta puesta a tierra, vemos ya cómo la frecuencia disminuye gradualmente, ¿cierto?, alcanzando estos puntos ya en cuanto a lo que son las perturbaciones. Entonces, así podemos, ¿cierto?, asegurar lo que es el correcto desempeño electromagnético de la instalación mediante el uso de la solución cablofil. Estos son, ¿cierto?, ensayos que nosotros mantenemos. ¿Por qué? Porque la norma nos establece que al momento de ustedes, ¿cierto?, tener esta instalación o este tipo de solución a instalar en un proyecto, deben poder, ¿cierto?, contar con esta información. Así que los fabricantes, no solo nosotros, deben, ¿cierto?, asegurar y entregar esta información que vendría haciendo este ensayo de laboratorio. ¿Ok? Ahora, entrando, ¿cierto?, al punto de lo que sería
lo que sería esta resistencia al fuego que contiene este tipo de solución, ¿cierto? Este ensayo E90, que nosotros como fabricante también debemos demostrar, ¿verdad? Esto asociado, ¿cierto?, a la normativa DIN 4102-12. ¿Qué pasa? Ustedes preguntarán, sí, claro, estamos viendo el RIC 4, ¿verdad? Pero como yo les dije también en el webinar anterior, la normativa en su anexo siempre ustedes van a poder ver las normas que está citando. ¿Y qué es lo que pasa? La norma llama, ¿cierto?, a estas otras normas, en este caso la IEC, la DIN, porque son las normas, ¿cierto?, que contienen los protocolos de testeo, ¿cierto?, las características constructivas que tienen que tener, ¿cierto?, los sistemas para poder ser instalados, ¿verdad? Raúl nos pregunta cuáles son las capacidades de carga y los límites de peso de diferentes canalizaciones. Vamos a llegar a eso también, Raúl, un poquito más adelante. Entonces, ¿cierto? Aquí yo les presento lo que sería este ensayo de resistencia al fuego, ¿verdad? Por esta normativa alemana, la DIN, donde el sistema completo, recordemos que cuando hablamos de sistema completo hablamos de bandejas, accesorios y también de conductores, que debe ser sometido a 1000 grados, ¿sí? 1000 grados durante 30, 60 o 90 minutos según lo que nosotros queramos alcanzar. Como pueden ver, no sé si mi puntero se ve, pero voy a rayar aquí, ¿cierto? En rojo. Aquí encontramos este sarcófago, ¿verdad? De 4x2, que como pueden ver, dentro lo encontramos así, ¿cierto? Va todo el sistema por dentro de lo que serían el canastillo como tal, conductores, sistemas de unión y soportación, ¿verdad? Y luego todo esto se prende, ¿cierto?, en este sarcófago a una temperatura de 1000 grados durante 30, 60 o 90 minutos. Y esto, me preguntarán, ¿para qué? Esto se aplica, ¿cierto?, para poder garantizar que todos estos circuitos de iluminación de emergencia, ventiladores, salidas de emergencia, alarmas de incendio, puedan resistir, ¿cierto?, hasta poder realizar, ¿cierto?, los procedimientos o maniobras de evacuación en el caso de que exista, ¿cierto?, un incendio dentro de la instalación. Sino que caso tendría, ¿cierto?, tener todos estos sistemas de ayuda, de alarma, de prevención, para poder realizar estas maniobras o protocolos de escape, si es que los sistemas de canalización no van a ser capaces, ¿cierto?, de resistir lo que serían este tipo de situaciones. Por ello que, como pueden ver, una vez testeado, se calienta, ¿cierto?, al rojo vivo, ¿verdad? 1000 grados no es una temperatura menor. Y como pueden ver, luego la finalidad de esto es ver que el sistema no colapse. Porque, ¿qué pasa? Imagínense, estamos evacuando, ¿cierto?, empiezan a dilatarse por efecto mecánico del efecto de la temperatura que tienen sobre el acero, estos comienzan a vadearse, imagínense, nos podrían caer encima, ¿cierto?, estos sistemas. Es por ello que se mide también, se testea la resistencia que va a tener el sistema en caso de que no colapse, es lo que no se busca, ¿verdad? José Flores pregunta, consulta en las fichas técnicas, ¿se puede apreciar los diámetros de los alambres con los que se fabrican los canastillos de Legrand? Y si hay un estándar establecido de manera que no se permitan canastillos con alambres muy finos que comprometan la rigidez del sistema de canalización. Claro, José, o sea, eso está establecido, ¿verdad? La IEC, en este caso 61537, establece todas las características constructivas, como yo he recalcado en láminas anteriores, que tienen que cumplir los canastillos en su defecto. También entra, ¿cierto?, el grado de el diámetro que tienen que tener también, ¿cierto?, los baños, en el caso del electrocincado, del galvanizado en caliente, ¿verdad?, qué espesor deben tener, todo eso, ¿cierto?, viene fijado por normativa, ¿ok? Nosotros contamos con declaraciones de conformidad donde se informa, ¿cierto?, los diámetros, los espesores de los baños que tengan los revestimientos asociados. Así que sí, contamos con esa información. ¿Y por qué? Porque en los proyectos también muchas veces se solicita, así que sí. Entonces, como les comentaba, es ¿verdad?, este ensayo de laboratorio de la norma alemana DIN. Como pueden ver, es una norma alemana, ¿verdad?, la DIN 4102-12, que es llamada por la IEC y en este caso también llamada por el RIC 4 para poder presentar lo que serían estas características, ¿verdad?, de testeo del sistema completo de canalización durante 1000 grados, a 1000 grados durante 30, 60 o 90 minutos. ¿Ok? Eso con los puntos asociados a qué es lo que los fabricantes debíamos entregar. Y ahora ya entrando, ¿cierto?, de lleno a lo que es la solución como tal, vamos a encontrar, ¿cierto?, que aquí nos establece que accesorios de unión
accesorios de unión de los canastillos serán diseñados, ¿cierto?, exclusivamente para este fin, y que la unión de las distintas secciones de canastillos, ¿cierto?, será mediante piezas de unión por compresión, y no se aceptarán uniones soldadas para este fin. Por eso yo les dejé, ¿cierto?, esta imagen de esta persona soldando. No se aceptan uniones soldadas, solo uniones por compresión. En este caso, una de las ventajas que ofrece Cablofil, ¿verdad?, es este sistema, el sistema Fast Assembling System, es este sistema de unión rápida, ¿verdad?, donde no se requiere el uso de tornillería. Como pueden ver aquí, estas son las uniones, las eclisas de unión rápida que podemos encontrar. Entonces basta con poner 2 tramos de canastillo. Nosotros fijamos una de las eclisas de unión rápida por un lado, por el otro la acomodamos con la herramienta que viene, la bolsa que ustedes compren, se hace un tirón, ¿verdad? Y el sistema ya queda unido mediante compresión, asegurando también la continuidad eléctrica del sistema. Ahora, no significa que no existan uniones por tornillería tradicional. También existen uniones por tornillería, como podemos ver aquí, que también son aceptadas también por lo que es la normativa. Lo que no es aceptado o lo que no se permite son uniones soldadas para unir tramos de canastillo, ¿verdad? Como pueden ver aquí basta con una serie de accesorios para poder hacer curvas, ¿verdad? Uniones, según nosotros lo requiramos. Es mucho más rápido también, ¿verdad? Se necesitan menos personas para poder hacerlo efectivo, ya que con la misma herramienta que nosotros damos el tirón para la unión, también podemos hacer la unión por compresión, doblando, ¿cierto?, estas aletas que trae lo que es la solución. Eso para lo que son los sistemas de uniones. Y ahora entrando, ¿cierto?, a todo lo que son accesorios de montaje como tal, derivaciones, ¿cierto?, reducciones, uniones en T, reducciones que haga... Sebastián nos pregunta, ¿qué uniones tienen en caso de que haya que hacer curva o bajar el nivel? A eso vamos. Como puedes ver aquí, yo dejé, ¿cierto?, esta imagen que engloba todo lo que es capaz de hacer, ¿cierto?, el sistema de canalización. Como pueden ver, nosotros tenemos este canastillo, ¿cierto?, que está unido por estos alambres que forman la malla. Entonces, con una serie de cortes, como yo estoy dejando acá, en sectores específicos de la canalización, nosotros vamos a poder hacer, ¿cierto?, en terreno, este tipo de accesorios, como curvas, bajadas de nivel, subidas, ¿cierto?, reducciones, como nosotros requiramos. Mucho más rápido, mucho más sencillo. Imagínense, ¿cierto?, estamos ahí en el proyecto, estamos en obra, y, ¿cierto?, siempre sabemos que el plano va a decir una cosa, pero es cuando llegamos, ¿cierto?, encontramos otra totalmente distinta. Entonces, en el plano quizás nos aparecía una viga, ¿verdad? Llegamos y tenemos tremenda viga al frente. No andamos en caso de soluciones tradicionales como escalerillo o bandeja, no andamos con el accesorio. Tenemos que mandarlo a pedir, nos van a decir, no, en una semana, 2 semanas te lo tengo, oye, pero necesito terminar ahora, ¿cómo lo hacemos? No se puede. Entonces, ¿cierto?, tendríamos nuestro tramo y ahí en obra, hacemos un par de cortes y podríamos sortear, ¿cierto?, lo que sería el imprevisto. Ahora, a continuación, les voy a mostrar el video, ¿verdad?, ya que llegamos a este punto, para que ustedes puedan hacerse una idea de qué es lo que puede hacer la canalización. Así que voy a dejar el video ahora. Para los que preguntaban cómo era el sistema de unión por compresión, aquí lo podemos ver en acción. Aquí está el soporte, ¿verdad?, que va a muro, se monta el canastillo y ahí vamos a ver cómo se hace el sistema de unión por compresión.
eso con lo que sería, ¿verdad? Este video, espero que haya quedado, ¿cierto? Con el video mucho más clarificado, ¿verdad? Lo que es el sistema, cómo se monta, ¿verdad? Cómo puedo hacer mediante la compresión, ¿cierto? Lo que son las uniones, ¿verdad? Es un video muy bueno, ¿verdad? A mí en particular me gusta mostrarlo porque podemos hablar, ¿cierto? Siempre de la teoría, pero verlo, ¿verdad? Versus cómo nos lo estamos imaginando, queda mucho más clarificado en dónde podemos encontrarlo, qué podemos hacer con él, ¿cierto? Los distintos accesorios con los que contamos en la oferta, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de poder venir. Nosotros hacemos un taller presencial, ¿verdad?, de lo que es Cablofil. No sé si alguno de los que estén en el chat hayan venido alguna vez a este taller de Cablofil donde vemos, ¿cierto?, los distintos sistemas de montaje, ¿verdad?, cómo unir tramos de canastillo. Así que es un muy buen sistema, muy rápido, muy versátil y también seguro, ¿cierto? A todos los que quieran el video, lo pueden encontrar en YouTube. Ustedes buscan Cablofil, ¿verdad? Cablofil Legrand, donde van a poder, ¿cierto?, encontrar el video. Incluso si me dan un segundo ahora, les puedo dejar el link por el chat para que puedan verlo. Así se llevan, ¿cierto?, lo que sería el video. Se lo voy a dejar ahora mismo en el chat para que puedan verlo. Así que por ahí va, ¿cierto?, el video de lo que es la solución. Así que, como les decía, volviendo, ¿cierto?, luego de haber visto cómo se hacían los montajes, ¿verdad?, de uniones por compresiones, soportería, espero que con este video haya quedado mucho más claro. Cablofil cuenta con tapa, Raúl, cuenta con tapa. Entonces, como les decía, ¿cierto?, todos estos accesorios de un ST, ¿verdad?, reducciones, curvas, bajadas y subidas de nivel, pueden hacerse en terreno mediante cortes adecuados, ¿verdad?, en los alambres estructurales con los que cuenta la solución, ¿cierto? Es posible hacerlo. Ahora, de acuerdo a lo que son a los medios de soporte, ¿cierto?, de lo que está previsto el sistema, se preferirán los sistemas que estén completamente producidos en fábrica. Pero también, ¿cierto?, se puede aceptar el uso de soporte armado en terreno, como yo les comentaba anteriormente, siempre y cuando una vez nosotros hagamos los cortes, ¿verdad?, devolvamos la galvanización a este corte que nosotros hicimos y quitemos la rebaba, ¿cierto?, en los cortes realizados al canastillo, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Para poder evitar lo que sería el ingreso, ¿cierto?, de lo que es la oxidación roja y así comprometer el núcleo de la canalización. Siempre es muy importante al hacer el corte devolver la galvanización y quitar los excesos de rebaba que se puedan, ¿cierto?, encontrar en ella. Como pueden ver aquí está el cómo poder hacer, ¿cierto?, lo que serían estas bajadas de nivel, ¿cierto?, subidas de nivel para poder sortear elementos como vigas estructurales, entre otros. Ok, seguimos adelante entonces. Ahora, punto en cuanto a lo que son las capacidades de carga que podemos encontrar, ¿cierto?, de la canalización. Vamos a ver que la norma nos dice que la sujeción o fijación de estas bandejas portaconductores pueden hacerse mediante tensores, ¿verdad?, escuadras, consolas o partes estructurales también de la construcción. Y que los puntos de sujeción, ¿cierto?, deben estar a una distancia máxima de 1,5 metros entre sí. ¿Por qué a 1,5 metros? Porque a 1,5 metros es donde se asegura la máxima capacidad de carga que puede sostener el sistema de canalización Cablofil. Vemos ya que tenemos en el gráfico carga versus distancia y vamos a ver que a mayor distancia, allá alejándonos de lo que sería el 1,5 metros, 1,8 metros, 2 metros, vamos a ver cómo decae, ¿cierto?, lo que es la capacidad de carga de la bandeja de canastillo, ¿cierto? Y que además, ¿cierto?, los accesorios, en el caso de que usemos bandejas metálicas, deben ser, ¿cierto?, o contar con la protección adecuada al ambiente en el que se instalen. Por eso yo siempre les digo, siempre conocer el ambiente donde vamos a trabajar, el tipo de instalación donde vamos a estar desempeñándonos, para que saber contar, ¿cierto?, con el revestimiento adecuado, ¿verdad? Y debemos, ¿cierto?, asegurar esta resistencia mecánica, ¿cierto?, a 1,5 metros, como dice la norma,
para poder asegurar la máxima resistencia de carga establecida para lo que es el sistema de Cablofit. Vamos a ver, ¿cierto? Aquí hay un ensayo de carga según la IEC, ¿verdad? La 61537, donde nos establece, ¿verdad? Que esto está fijado para un tramo de 2 metros. Nos dice que la norma impone una flecha de 1:100 de la separación entre los soportes, ¿verdad? Para una separación de 2 metros. La norma nos establece un vadeo máximo, ¿cierto?, de 20 milímetros, pero vamos a ver que el propio Cablofit, como solución, se limita a sí mismo a 10 milímetros. Es decir, mientras la norma nos está diciendo, ok, te puedes vadear máximo 20 milímetros, Cablofit se autolimita a sí mismo a la mitad, es decir, 10 milímetros. Lo mismo pasa también con los accesorios, ¿ok? Esto según, ¿cierto?, la IEC 61537. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué distancias de trabajo yo debo mantener, ¿cierto? Según lo que nos establece el RIC 4, ¿cierto? Nos dice que debemos tener esta distancia útil de 30 centímetros, ¿cierto?, entre el borde superior de la bandeja al nivel del cielo del recinto o cualquier otro obstáculo, ¿verdad?, de construcción que permita el desmontaje de lo que sería la tapa. ¿Ok? Y que además debemos mantener una distancia mínima útil de 2 metros desde la parte inferior, ¿cierto?, del canastillo al nivel de piso habilitado para lo que es tránsito. ¿Ok? Y ahora también la cantidad, ¿cierto?, de conductores de manera activa que nosotros podemos llevar dentro de la canalización, incluyendo, ¿cierto?, su aislación. Esto no debe ocupar más del 40%, ¿cierto? Más del 40% de la sección transversal de la bandeja. ¿Ok? Eso con las disposiciones que debe cumplir, ¿cierto?, la canalización, ¿verdad? Vamos a encontrar también a cómo nos establece, ¿cierto?, lo que nos dice la norma, ¿verdad? En cuanto a lo que son ambientes de trabajo, ¿verdad? Resistencias a las corrosiones, según los ambientes a los que vayamos a trabajar, y que además dependiendo de las condiciones ambientales, dónde se pueden instalar, se usarán, ¿cierto?, para ambientes secos, sin presencia de agentes químicos, ¿verdad? En ambientes húmedos, qué tipo de canalización yo debo usar, como podemos ver para electrosincado, ¿cierto? Vamos a encontrar una instalación interior, ¿verdad?, para un ambiente normal, diferente del caso de galvanizado en caliente, donde ya nos permite, ¿cierto?, una instalación en exterior, ¿verdad?, para ambientes urbanos. Ese es el ambiente recomendado, pero también podría ser posible, ¿cierto?, en la industria química, ¿verdad?, donde se haya ciertos elementos nitrados, ¿verdad? Ya saltamos para luego lo que sería el acero inoxidable, ¿cierto? El 304 y el 316L, ya recomendados para ambientes marinos, ¿verdad? Ambientes mucho más agresivos, ambientes ácidos, ¿cierto? Donde existan elementos halogenados también. Pero les pido que no se queden con esta tabla, porque si mal no recuerdan, al inicio de la presentación yo les dije que les iba a presentar, ¿cierto?, una nueva terminación con la que contamos nosotros, donde esta tabla iría a cambiar un poco, ¿verdad? Ivor nos pregunta, ¿las medidas son estándar o tienen varias medidas? Vamos a llegar al portafolio de las medidas, Ivor, para que puedas ver las distintas medidas y alturas de los que tiene Cablofit. Sebastián pregunta, consulta, cuando hay curvas o desniveles, ¿la distancia de fijación se mantiene igual? ¿La máxima de 1,5 metros? La norma te está estableciendo 1,5 metros, pero ahí, ¿cierto, Sebastián, existen lo que son las buenas prácticas de instalación, ¿verdad? Ahí tú estás viendo quizá tienes la curva, ¿verdad? Y antes de iniciar la curva debieses poner, ¿cierto?, un soporte y terminando la curva poner otro y después, ¿cierto?, ir siguiendo lo que sería 1,5 metros para poder asegurar lo que sería este correcto sistema de soportación, ¿ok? En cuanto a la oxidación, vimos que es muy importante, ¿cierto?, conocer el ambiente donde vamos a trabajar, devolver la regalvanización de lo que serían los cortes que yo voy a efectuar. ¿Por qué? Vimos lo importante que es, ¿cierto?, lo que sería si es que entrase el agua, ¿verdad?, dentro del núcleo, podríamos comprometer el núcleo. También en caso del traslado del material, si es que llegara a caerse, arrastrarse o pelarse, ¿cierto?, se puede llegar a pelar lo que sería el revestimiento, en este caso de electrocincado, de galvanizado en caliente, ¿verdad? Lo que podría permitir el ingreso y el avance de lo que sería la oxidación roja, que como pueden ver acá, encontramos, ¿cierto?, el núcleo, ¿verdad?, de acero, el núcleo de acero puro, por así decirlo,
y que luego en su composición exterior, ¿verdad? Contiene esta película, esta protección de zinc que me funciona como protección, ¿cierto? Contra lo que es la oxidación, la corrosión. Entonces vamos a ver los distintos pasos a los que se somete, ¿cierto? Este tipo de canalización. Entonces vamos a encontrar que existe una protección galvánica, ¿cierto? Que sufre el acero, donde existe un proceso que se llama sacrificación, el sacrificio. Siempre que hay suficiente zinc, ¿cierto? En la pieza de acero, el zinc va a empezar a oxidarse, a corroerse, antes de que el acero comience a oxidarse, porque como yo les comenté, ¿cierto? Dentro, voy a usar esta tapa como ejemplo, encontramos el núcleo de acero, pero por fuera está la película de zinc. Entonces, al estar montada, antes de que el núcleo de acero se corra, va a comenzar a corroerse lo que es el zinc exterior, para no comprometer a lo que es, ¿cierto?, el núcleo de acero, ¿verdad? Y existe este efecto pasivante, ¿cierto?, donde las sustancias agresivas, oxidantes, empiezan a corroer la película de zinc exterior. Rayen nos pregunta cómo devuelven la galvanización una vez que hace el corte. Existen en Rayen unas pinturas, pueden ser en spray, ¿cierto? Nosotros contamos con ellas también, que tú vas, ¿cierto?, rociando esta pintura o este spray donde tú hayas hecho el corte y así tú devuelves, ¿cierto? Son pinturas para devolver la galvanización. Eso para cuando tú efectúas los cortes. Como pueden ver, aquí está el efecto de pasivación, que como pueden ver, el zinc empieza, ¿cierto?, a oxidarse antes de comprometer lo que sería el núcleo de acero. Y como pueden ver, una vez que ya se corroa todo el zinc, ¿cierto?, quedaría, ¿cierto?, desprotegida esta barra de acero y comenzaría, ¿cierto?, esta oxidación roja. Ahora, otro punto importante, o buenas prácticas de instalación, ¿cierto? Existe la importancia de lo que radica, ¿cierto?, lo que serían las herramientas de corte. Y en este caso, nosotros contamos con esta referencia, ¿verdad?, que nos permite hacer los cortes adecuados para lo que es la canalización, ya que existe una diferencia entre los ángulos de las cuchillas. ¿Qué nos permite esto? No es porque sí. Nos permite, ¿cierto?, que al momento de yo hacer el corte, yo arrastre, ¿cierto?, las películas de zinc por sobre las de acero, por sobre el núcleo de acero, así manteniendo a modo de tapar el núcleo de acero, ¿cierto? Cuando yo hago el corte, arrastro las películas de zinc para que no quede descubierto el núcleo de acero, ¿ok? Una buena herramienta también que, como les digo, me permite cuidar, ¿cierto?, y ser un poco más cuidadoso acorde a este tipo de cortes que yo esté realizando. Ahora les voy a presentar, ¿cierto?, lo que sería esta nueva terminación, Cablofil HR, Cablofil Extreme, Cablofil Zinc Aluminio, que vendría siendo, ¿cierto?, la solución. Es esta solución, ¿cierto?, de alta resistencia, pensada para todas estas condiciones ambientales mucho más exigentes, ¿verdad? Esta nueva aleación de zinc aluminio, ¿verdad? Esta nueva aleación que mejora la resistencia a la corrosión. Yo se las voy a presentar ahora, ¿cierto? ¿Qué bondades nos ofrece esta nueva terminación? No sé si se han fijado que, como les decía y les daba ejemplos anteriores, cuando tenemos el material almacenado, ¿cierto?, ya sea en una bodega o en obra o donde sea que lo vayamos a implementar, muchas veces quizás lo estamos trasladando, se pueda caer, se pela el recubrimiento, ¿cierto? Y después cuando lo vamos a montar vemos que quizás ya se pueda estar oxidando. Bueno, ¿qué bondad, ¿cierto?, o qué comportamiento puede llegar a tener este material? Tiene un efecto de cicatrización. ¿Cómo se pueden preguntar ustedes? Son procesos químicos que ocurren mediante el revestimiento que tiene la canalización, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Al comienzo del proceso de la corrosión, ¿cierto? El revestimiento de zinc aluminio genera esta capa blanquecina, esta capa delgada, ¿cierto?, de óxido de aluminio, ¿cierto?, que actúa como una costra. ¿Qué pasa cuando nosotros nos raspamos, nos caemos? Nos sale una costra, ¿verdad?, que evita, ¿cierto?, que ingresen microorganismos, ¿verdad?, que nos pueda salir, ¿cierto?, alguna infección. Esto pasa de manera similar, ¿cierto?, en lo que sería la canalización. Se nos cae, la rayamos, qué sé yo, comprometemos el núcleo y la misma canalización genera esta película de zinc, ¿cierto?, que nos va, ¿cierto?, a ayudar, ¿verdad?, a proteger lo que sería el ingreso de la oxidación roja. Por ello que nosotros le llamamos este efecto de cicatrización, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se desempeña, ¿cierto?, en comparación a los otros revestimientos, este revestimiento de zinc aluminio?
Yo acá les dejé, ¿cierto?, el test de niebla salina, que ¿qué nos establece? Las horas, ¿cierto?, a las que resiste la solución sin presencia de oxidación roja. Esto es un ensayo muy agresivo, está pensado en condiciones anormales, son una exageración de las condiciones normales. ¿Ok? Y encontramos electrocincado, galvanizado en caliente y el zinc aluminio. Y como pueden ver, el que mejor se posiciona, ¿cierto?, en el test de niebla salina es zinc aluminio. ¿Y cuánto resiste? Al menos 850 horas sin presencia de oxidación roja, ¿cierto? Lo que lo vuelve una canalización de clase 8. Vamos a ver después el desglose de lo que son las clases de oxidación. Así que una solución que viene a posicionarse, ¿cierto?, de mejor manera versus otras terminaciones, ¿verdad? Y como pueden ver acá, siempre y cuando nosotros como leímos, ¿cierto?, en lo que era la normativa, no sé si recuerdan el punto, que siempre debemos usar accesorios que tengan mayor protección o la misma protección en el caso de utilizar canalizaciones metálicas para resistencia a ese ambiente. O sea, yo no puedo usar canastillo de zinc aluminio y ponerle accesorios de electrocincado. ¿Por qué? Porque, claro, el canastillo me va a resistir, pero los accesorios posiblemente no, dependiendo del ambiente. Entonces, nosotros aseguramos, ¿cierto?, esas 850 horas en el ensayo sin presencia de oxidación roja cuando utilizamos accesorios, ¿cierto?, específicos para la medida. En el caso, se usó, ¿cierto?, canalización sin aluminio, pero los accesorios también eran sin magnesio, sin níquel, ¿verdad?, asegurando, ¿cierto?, esta protección. Ahora vemos que si montamos la canalización con otro tipo de accesorio, en este caso galvanizado en caliente, las horas disminuyen, ¿verdad?, considerablemente. ¿Ok? Eso con el desempeño. Ahora, en cuanto a lo que es el portafolio, yo aquí les dejé, ¿cierto?, las distintas medidas y alturas en las que las podemos encontrar, alturas 30, 54, 105, 150, con anchos desde 50 a 600 milímetros, ¿verdad?, dependiendo de la altura. Hay alturas específicas con anchos específicos, ¿ok? Con las distintas terminaciones, electrocincado, galvanizado en caliente, HR, que vendría siendo, ¿cierto?, esta zinc aluminio, ¿verdad?, zinc aluminio, para lo que es cablofil HR, cablofil extreme, según nosotros lo necesitemos, ¿verdad? Así que un poco el portafolio, ¿verdad? Encontramos la gama completa en cuanto a lo que son los tramos rectos, ¿cierto? Los tramos de canastillo, las tiras son de 3 metros. Encontramos sistemas de uniones, tanto por uniones rápidas, como vimos estos sistemas Fast Assembling System, o uniones tradicionales por tornillería, ¿cierto? Accesorios, ¿verdad? En este caso, este accesorio de salida de tubería me permite poder montar este accesorio, ¿cierto?, adosado a lo que es el canastillo y poder salir con él con un conduit flexible, ¿verdad?, para poder llevar a una caja y poder derivar, ¿cierto?, o poder salir de la canalización según yo lo requiera. Accesorios de batería, ¿cierto? Ahora, eclisas de unión rápida, como vimos, uniones Fastlock, ¿verdad?, para lo que son las curvas, uniones en 90 grados, como esta que podemos encontrar acá, uniones con tornillería tradicional, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitemos para poder implementar, ¿cierto?, de mejor manera este tipo de solución. Ahora, lo que son los soportes, podemos encontrar este soporte a muro, ¿verdad? Aquí me permite llevar dos tipos de canalizaciones. Recordemos que no podemos llevar fuerza y datos en la misma canalización, es por ello que en esta quizá podemos llevar fuerza y en esta podemos llevar datos, ¿cierto? Hay muchos accesorios que, como este acá, se venden en tiras de 3 metros, que nosotros vamos a ir cortando, ¿cierto?, a la medida que nosotros necesitemos, como pueden ver, y aquí podemos hacer tanto accesorios para suelo como para muro, ¿verdad? Este accesorio que me permite montar quizás una caja también adosada a lo que es el tramo de canastillo, distintos rieles y soportes según nosotros vayamos requiriendo. Ahora, soportes de techo, vimos que pueden ser escuadras, consolas, ¿cierto? Espárragos también se permiten. Este mismo riel que yo les conté que nosotros podemos cortar a medida, unido con este accesorio, nos permite llevar en paralelo estos dos canastillos, ¿cierto? Aquí vemos la soportería mediante el uso de espárragos, ¿verdad? Según lo que se necesite, ¿cierto?, en ese proyecto en específico. Ahora, soportes para lo que sería para suelo, ¿cierto?, nivel de piso técnico, ¿cierto? Podemos encontrar este que además me sirve también para muro, ¿cierto? Este también me sirve para muro. Este ya viene para piso técnico en el caso de querer o requerirlo, ¿cierto? Alejandro pregunta si existe algún accesorio que me permita llevar electricidad y corriente débil en la misma bandeja con alguna separación.
No sé si recuerdas, Alejandro, en el video se presenta un accesorio. No estoy seguro si aún está vigente, te lo tendría que confirmar. Si tú quieres, nos puedes escribir, ¿cierto?, a lo que sería el correo que te voy a dejar a continuación, porque de inmediato, así como darte una respuesta ahora, no podría con seguridad. Así que te pido que por favor nos escribas a Legrand Academy Chile, @legrand.cl, y ahí tú puedes poner tu inquietudes. ¿Ok? Eso considerado para lo que son, ¿cierto?, los accesorios para suelo. Ahora encontramos, ¿cierto?, accesorios para poder hacer derivaciones. Como vimos, podemos montar cajas, ¿cierto?, adosadas, lo que son el tramo de canastillo, ¿verdad? Aquí viene el tema de la puesta a tierra. Como pueden ver aquí, estos son los accesorios que me permiten poder adosar, ¿cierto?, lo que es el conductor de cobre unido, ¿cierto?, a lo que sería el tramo de canastillo. Lo que vimos en las salidas para tuberías, ¿verdad? Entre otros tipos de sistemas de accesorios. Encontramos bajadas para cables, ¿verdad?, presentes mucho en data center. Quizás las podemos encontrar para poder llegar a quizás algún equipamiento, ¿verdad?, según lo que nosotros requiramos. Recordamos que cuando lleguemos o salgamos de algún tablero, debe ser y debe existir una unión mecánica, ¿ok? Esto está pensado para bajar de cables, ¿cierto?, según lo que nosotros requiramos, ¿cierto?, para llegar a algún servicio o algún equipamiento, según nosotros requiramos. Ahora, volviendo un poco a la solución de zinc aluminio, ¿cierto?, nosotros la consideramos una solución un poco más, ¿cierto?, o mucho más amigable, ¿cierto?, con el ambiente. ¿Por qué? Porque en comparación a la fabricación de galvanizado en caliente, los gramos de CO2 que se liberan mediante, ¿cierto?, la producción de esta terminación versus zinc aluminio versus galvanizado en caliente es 4 veces menor. Entonces ahí nosotros la agrupamos, ¿cierto?, como una canalización mucho más amigable con el medio ambiente. Raúl nos pregunta, la CM50 me permite salir de bandeja hacia una oficina. Tú dices así como, Raúl, si la canalización estuviera pasando, en el caso de que estuviera pasando por sobre ti y quisieras aterrizar si quisieras bajar con algún enchufe o algo así, ahí ¿qué es lo que pasa? Tú tienes la bandeja, ¿cierto? De la bandeja tú sales con este accesorio, que puede ser el CM50, pero también podría ser, ¿cierto?, esta salida para tubería. ¿Por qué? Te cuento por qué. Tú adosas este soporte a lo que es el tramo de canastillo y de él puedes salir con una tubería. La tubería la llevas, ¿cierto?, quizá al muro, donde adosas la caja de derivación y de la caja quizá ya después puedes bajar hacia tu puesto de trabajo con bandeja de LP o con el mismo canastillo, ¿cierto?, según tú necesites, y el cómo está la construcción, si te lo permite tu instalación. Pero se puede hacer de ninguna manera, o sea, de cualquier manera se puede hacer. Seguimos adelante, entonces quedamos que era una solución mucho más amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Diego pregunta, ¿se puede llegar directamente con un conector recto conectado a la barra superior? ¿Será un problema? Si pudieras, Diego, quizá desarrollar un poco más la idea para tener una visión un poco más clara. Avanzamos un poco entonces. Obviamente, cumplimiento de estándares, encontramos, ¿cierto?, las normativas, ¿verdad? ISO 9722, ¿cierto?, que nos establece estos espesores que tiene que cumplir la canalización para poder asegurar este desempeño en condiciones corrosivas, ¿cierto? Obviamente la IEC 61537, ¿cierto?, que nos especifica, ¿cierto?, características constructivas que tiene que tener la canalización. Obviamente cuenta, ¿cierto?, con su ensayo de resistencia al fuego de 90, según la DIN 4102-12. Como también, obviamente, entraría en cumplimiento con todo lo que son las exigencias presentes por lo que es la superintendencia, ¿verdad?, en el caso del RIC número 4. Aquí Diego nos dice que es para evitar montar una caja de derivación sobre el canastillo. Es que no necesariamente, Diego, tienes que montar la caja en el canastillo. Es decir, como yo te decía, nosotros aquí, al menos en el showroom, lo tenemos así.
que cada vez que estamos derivando, ¿cierto?, del tramo de canastillo, lo hacemos mediante la salida de tubería. A la tubería nos salimos desde una caja y desde la caja ya después, según lo que nosotros requiramos, ¿cierto?, para poder llevar ese servicio hacia donde nosotros queramos. Ahora, las clases de corrosión que yo les comentaba, como podemos ver, encontramos las distintas terminaciones y su clase de corrosión según la IEC. Como pueden ver, electrocincado vendría siendo un clase 3, ¿verdad? Con este revestimiento de zinc depositado de manera pura sobre lo que sería este núcleo de acero, galvanizado en caliente, que sería esta clase 6, con este baño de zinc fundido, ¿cierto? Y aquí entraríamos con lo que sería zinc aluminio, con esta clase 8, ¿cierto? Sobre estos elementos de alambre de acero, ¿cierto? Con este baño de zinc fundido para formar lo que serían estas bandejas portaconductores. Las clases 9C y 9D, según lo que serían las distintas terminaciones de acero inoxidable, 304L, 316L, ¿cierto? Donde gracias a estos elementos químicos añadidos durante la fabricación podemos aportar con esta mayor, ¿cierto?, resistencia ante elementos altamente corrosivos. Y ahora, ¿cierto?, yo les pedí que no se quedaran con la primera tabla que yo les mostraba, ¿cierto?, que vendría siendo esta, porque eso era antes de zinc aluminio. Ahora encontramos la tabla, ¿cierto?, con zinc aluminio y vemos cómo se desempeña, cómo entra a competir, ¿verdad?, con las otras terminaciones y cómo puede adaptarse también a otros tipos de instalaciones. Vimos que electrocincado estaba pensado para estas instalaciones interiores, ¿cierto?, de ambiente normal. Era posible también en instalaciones exteriores, pero no está recomendado para ella. Luego galvanizado en caliente, que está recomendado para instalaciones exteriores, ¿cierto? Y aquí es donde se posicionaría el zinc aluminio, perdón. Es recomendado para instalaciones en exterior, es posible en la industria química, ¿cierto? Es posible en el ambiente marino agresivo. Ahí entra a competir, ¿cierto?, con esta otra terminación, ¿verdad? Y vemos cómo podría posicionarse, ¿cierto?, versus sus terminaciones hermanas como electrocincado, galvanizado en caliente y los distintos, ¿cierto?, aceros inoxidables. Así que ahí está la tabla actualizada, ¿cierto?, donde podemos ver el comportamiento, ¿cierto?, de lo que serían las distintas terminaciones. Ahora, para ir cerrando lo que era la presentación, ¿cierto?, vimos y definimos cómo es y qué compone un sistema de canalización canastillo, en este caso a nuestra solución que es Cablofil, ¿verdad? Vimos los distintos puntos normativos asociados a lo que es el tramo de canastillo, ¿cierto? Con las distintas exigencias que nos establece la normativa, en este caso el RIC número 4. Vimos también el portafolio, ¿cierto?, de lo que es la solución de canastillo. Ahora mismo les voy a dejar lo que es la encuesta de satisfacción. Esta va a estar en la parte superior también de la pantalla para que nos ayuden a responder, la verdad, si es que tienen alguna sugerencia, ¿verdad?, qué les pareció este webinar. Así que les comentaba que vimos, ¿cierto?, normativa, definiciones, vimos el portafolio del que se compone la oferta, ¿cierto?, las distintas opciones que tenemos en cuanto a soportería, uniones, ¿cierto?, vimos los desempeños tanto mecánicos, eléctricos y el qué podemos hacer también con la canalización. Llévense este consejo, ¿cierto? Llévense este consejo que yo les comentaba de siempre saber el ambiente, ¿verdad? Siempre saber dónde voy a trabajar para poder utilizar la solución adecuada. ¿Por qué? Imagínense, vamos, ¿cierto?, a un ambiente marino. Voy a estar en una instalación quizá exterior de ambiente marino y quiero montar una solución electrocincada. Eso no estaría correcto, ¿cierto?, ya que no es una solución que esté pensada para eso, ¿cierto? Pero si conocemos el ambiente bien, vamos a saber el tipo de solución que tenemos que implementar para ese ambiente en específico y así, ¿cierto?, poder aprovechar al máximo el desempeño que me va a ofrecer esa solución puntual. Es por ello que yo les dejé este punto de escoger, ¿cierto?, la canalización adecuada para cada tipo de canalización. Saber también que siempre un producto de calidad va a ser mucho más seguro, ¿verdad?, y duradero. Vimos todas las características de seguridad que nos ofrecía este tipo de solución. En cuanto a lo que es la instalación, las personas, ¿verdad?, la compatibilidad electromagnética positiva entre los conductores a otros, ¿verdad?, con los campos electromagnéticos que generan, más que dejarlo, ¿cierto?, también con este
con esta opción de que siempre cuentan con nuestro apoyo y asesoría para los proyectos que estén desarrollando. Si es que nos quieren hacer alguna pregunta, siempre pueden hacerlo, ¿verdad? Pueden acudir a nosotros. Así nos pueden contactar también en el caso de querer tener como yo les comentaba, estos ensayos de laboratorio con los que los fabricantes debemos demostrar, ¿cierto? Rayen nos pregunta, ¿el aprender a dimensionar cablofiles para una actividad de taller viene incluido en la ubicación, ¿cierto, Rayen, de lo que serían las actividades en taller? Y Natalia pregunta si puedo dejar mi correo en el chat. Claro, o sea, les pido por acá, aquí está mi correo, ¿cierto? Ignacio Guerrero, ahí está. Les pido por favor si pueden contestar lo que sería la encuesta de satisfacción que está en la parte superior de la pantalla, por favor, se los pido encarecidamente. Y los dejo más que invitados, ¿cierto?, a que puedan seguir participando de lo que serían este ciclo de canalizaciones, ¿verdad?, para que podamos seguir adquiriendo conocimientos, reafirmando conocimientos y así poder llevar siempre nuestras instalaciones al siguiente nivel. Néstor pregunta, ¿tienes manual para búsqueda de todos los accesorios para proyectos con Cablofil? Néstor, lo tengo. Y te comento que a través de la página www.legrand.cl, se las voy a dejar acá, legrand.cl, ustedes acceden a lo que son los materiales de descarga. En este caso están los catálogos, artículos técnicos, donde ustedes pueden acceder a toda esta información que nosotros hemos preparado para ustedes. Está la guía de instalación de Cablofil, donde van a poder ver dónde tengo que hacer los cortes para poder formar los accesorios, ¿verdad? Los códigos que hay. Así que los dejo más que invitados a que puedan, ¿cierto?, acceder a ese material, lo puedan descargar. Quizá cuando anden en obra y estén montando la solución, puedan, ¿cierto?, descargar, ¿cierto?, este contenido y poder resolver dudas, ¿cierto?, con este material. Y Sebastián nos pregunta si existe un software para trabajar con AutoCAD con canalizaciones Legrand. Hay un software, Sebastián, se llama CabloCAD, es una extensión a través de legrand.cl. Antonio, la capacitación como tal no se puede descargar. Esta se va a cargar al canal de YouTube. En YouTube ustedes lo pueden encontrar en nuestro canal como Legrand Chile, y ahí ustedes pueden acceder a todas, ¿cierto?, estas charlas que nosotros hacemos regularmente y que van a quedar, ¿cierto?, alojadas en el canal de YouTube para que ustedes puedan verlas, ¿cierto?, revisarlas las veces que quieran. Y ¿cómo se llama lo de AutoCAD? Se llama CabloCAD. Lo voy a dejar escrito en el chat. CabloCAD. Es una extensión de lo que sería AutoCAD, ¿verdad?, para el trabajo con Cablofil. Esta la pueden encontrar a través de la página de Legrand, ¿cierto? En software lo van a encontrar como CabloCAD. Así que recordarles nuevamente que por favor puedan contestar la encuesta de satisfacción arribita. Yo me voy más que feliz, ¿cierto?, de haber podido hacer esta charla, de que hayan estado, ¿cierto?, tan participativos en el chat. La idea de esto es poder resolver, ¿cierto?, las dudas que ustedes tengan, ¿ok? De que puedan hacer preguntas si es que han tenido quizás en algún proyecto, podamos resolverlas, ¿verdad? También, además, que se lleven, ¿cierto?, la información, de que puedan, ¿cierto?, conservar este conocimiento, ¿verdad? Así que muy contento, como les digo, de poder haber hecho esta presentación y los esperamos, ¿cierto?, en lo que serían las próximas jornadas de capacitación. Recordemos que nos veríamos nuevamente en lo que sería, ¿cierto?, el webinar del lunes 15 de julio con lo que sería tuberías de conducto flexible. Nuevamente, el lunes 22 finalizaríamos el ciclo con lo que son ductos de barra. Así que más que invitados, ¿cierto?, a que puedan participar de lo que serían todas estas jornadas de capacitación para que puedan llevarse, ¿cierto?, este diploma de participación final. Así que tengan muy buena semana, muy buen inicio de semana y nos vemos en otro webinar. Que tengan buen día. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial,
terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.